Bueno, como para continuar un poco con lo que estuvimos hablando la clase pasada, estamos hablando de citoesqueleto, estamos en la parte de microtúbulos. Y estuvimos hablando de todo lo que tenía que ver con la estabilidad de los microtúbulos. Dijimos que se podían llegar a encontrar dos tipos de microtúbulos de acuerdo a lo que la célula necesitara. Un conjunto de microtúbulos que cuando se armaban podían permanecer armados por la asociación de algunas proteínas, como pasa, por ejemplo, en cilios, flagelos y centríolos, donde los túbulos van a ser de tipos estables. Y también existen microtúbulos en los cuales se va a ver que el tiempo de duración que permanecen armados es muy breve, ya que se están armando y desarmando prácticamente de forma continua. Como pasa, por ejemplo, con los microtúbulos del asterocorona del centrosoma, o como pasa también con los microtúbulos que se forman durante la división celular, que se van a formar de manera transitoria con el objetivo de lograr la separación del material genético entre las células hijas que se vayan a generar de ese proceso. Lo que tenemos que hablar hoy es un poco acerca de las proteínas anexas, en este caso a los microtúbulos, es decir, hablar de las MAPS, ¿sí? Hablar de las MAPS. Bien. Este esquema es como para mostrarles cómo los tres elementos del citoesqueleto intervienen durante la división celular. Ya se los comenté en algún momento, pero recuerden que si nosotros queremos ordenar y compactar el material genético, ¿sí? Cuando la célula quiere ordenar y compactar el material genético para guardarlo en pequeños espacios, como es el núcleo, lo ideal es tratar de transformar al ADN en su forma más compacta, que es el cromosoma, ¿sí? Ese cromosoma, para poder formarse cromosomas, el ADN se tiene que asociar principalmente con ARN y proteínas, sobre todo con la parte proteica, ¿sí? Para formar lo que se llama cromatina. Esa cromatina pasa por distintos niveles de compactación y al pasar por distintos niveles de compactación va a terminar transformándose en su último nivel de compactación, que es el cromosoma. Llegado el momento vamos a hablar acerca de esa compactación del material genético, ¿sí? Para llegar a entender cómo se llega hasta cromosoma. Y ese cromosoma que se va a generar, cuando ese cromosoma celular tiene que ir pasando por las distintas etapas del ciclo celular, nosotros sabemos que si la célula es somática o la célula es sexual, el número de cromosomas que va a presentar va a ser diferente, ¿sí? 46 cromosomas va a tener una célula somática, mientras que 23 cromosomas va a tener una célula sexual, ¿sí? Tomando el ciclo celular de una célula somática, cuando la célula somática estaba en G1, contaba con 46 cromosomas simples, ¿sí? Contaba con 46 cromosomas simples. Esos 46 cromosomas simples se mantenían de esa manera en G1. Pero cuando se pasaba a la fase S, lo característico de la fase S en relación al material genético era que en esta fase S se producía la duplicación del material genético.
¿sí? Hasta G1, los cromosomas permanecen como moléculas simples de ADN, ¿sí? Hasta G1, los cromosomas permanecen como moléculas simples de ADN. Pero cuando se pasa a la fase S, el cromosoma se empieza a duplicar, la molécula de ADN que presenta cada cromosoma se empieza a duplicar. Y al duplicarse, va a generar que al final de la fase S, en vez de contar con 46 cromosomas simples, con una sola molécula de ADN, los cromosomas pasan a ser dobles. O sea que al final de la fase S, en vez de tener 46 cromosomas simples, paso a tener 46 cromosomas dobles. Ese número cromosómico, con esa cantidad de moléculas, 2 moléculas en este caso de ADN cada cromosoma, permanece de la misma manera en la etapa G2. Pero cuando entramos al proceso de división, estamos hablando de una célula somática, la división se llama mitosis, dijimos. Y si es una célula sexual, la división se llama meiosis. Como estábamos aplicándolo a un ejemplo, una célula somática, por eso decía 46 cromosomas simples acá, 46 dobles acá, 46 dobles acá. Ahora cuando la célula somática entra a división celular, va a pasar por las distintas etapas de la división celular con el objetivo de separar ese material genético, repartirlo entre las 2 células hijas que se van a generar. Entonces lo que tenía que lograrse en este proceso básicamente consistía, primero que nada, en separar el material genético, a lo que se denominaba cariocinesis, para lo cual cada uno de estos cromosomas dobles, que tenían 46 en total, 46 cromosomas dobles, tienen que ser partidos a la mitad y ser tironeados desde los polos de la célula. Tienen que ser tironeados, partidos a la mitad, cada cromosoma doble, por los microtúbulos que provengan desde los polos celulares. Recuerden que dijimos la clase pasada que a los cromosomas se le unían un conjunto de microtúbulos llamados microtúbulos cinetocóricos, ¿sí? Y esos microtúbulos cinetocóricos se iban a encargar de tironearlo hasta que en un momento se separen, para que cada mitad de cromosoma vaya hacia un polo de la célula. Entonces, de tener 46 cromosomas dobles en G2, cuando se pasa a la anafase, en anafase de la división celular, es donde se va a producir la separación de las mitades de ese cromosoma, de cada uno de esos cromosomas, ¿sí? Después van a ver más específicos cuando vean división celular, pero es en la anafase de la fase M, o fase de división, en anafase, es donde esos cromosomas dobles se van a partir a la mitad, y recuerden que cada una de esas mitades recibe el nombre de cromátide, ¿sí? Y entre ellas dos, como son 2 mitades, 2 cromátides que corresponden al mismo cromosoma original, ¿sí? Las cromátides de un mismo cromosoma se denominan cromátides hermanas, ¿sí? Cromátides hermanas. ¿Por qué les comento esto? Porque estas cromátides hermanas están formando parte de ese cromosoma, ¿sí? Esas cromátides hermanas van a ser llevadas una hacia cada polo, ¿sí? Por eso, si no se los dije, se lo digo ahora, hay que acordarse de
Ana las separa hermanas. ¿Sí? Ana las separa hermanas. Como para acordarse de que justamente en anafase es donde se produce esa separación de cromátides hermanas que va cada una hacia un polo distinto. ¿Sí? En anafase entonces se produce la separación de las cromátides hermanas. Logramos el primer objetivo de la división. Primer objetivo principal de la división, repartir el material genético. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Cariocinesis. Cariocinesis. Nuestro primer objetivo era la cariocinesis, que es la repartición del material genético. Lo que eran cromosomas dobles fueron partidos a la mitad, cada mitad se denomina cromátide, son cromátides hermanas entre sí, ¿sí? Pero cada cromátide hermana se va a transformar. Cada cromátide hermana se va a transformar ¿en qué cosa? Nuevamente, se va a volver a transformar en un cromosoma simple. Acá los cromosomas vuelven a ser simples. Y si tenía 46 dobles y los partía a la mitad y va una mitad para una célula y otra mitad para la otra, al final del proceso de división, ¿qué cantidad de cromosomas va a conservar cada célula en una mitosis? 46 cromosomas simples. 46 cromosomas simples. Exactamente. Ese es el final de la división celular. 2 células con 46 cromosomas simples. Pero hasta el momento nosotros repartimos el material genético. ¿Qué elemento del citoesqueleto es importante para repartir el material genético? Los microtúbulos del uso mitótico. Ahora que repartí el material genético, tengo que repartir el citoplasma para que la célula original se parta a la mitad y te genere 2 células separadas. ¿Sí? Entonces, en este caso, para poder separar el citoplasma, para hacer la repartición de citoplasma, a ese proceso se lo llama citocinesis. ¿Sí? A ese proceso se lo llama citocinesis. Y para realizar la citocinesis, ¿qué elemento era importante que apareciera en este lugar? Filamento de actina y miosina 2 para formar el Dos. anillo contráctil. Exactamente, se formaba una estructura conocida como anillo contráctil, que surge de la asociación de actina y miosina 2, misma asociación que aparece en el tejido muscular. Misma asociación que aparece en el tejido muscular, actina y miosina 2. ¿Sí? Entonces, la actina y la miosina 2 se asocian para formar el anillo contráctil, y ese anillo contráctil va a ser el encargado. Recuerden que el anillo contráctil es un anillo que está ubicado desde el lado de adentro de la membrana. Es un anillo proteico formado del lado de adentro de la membrana. La actina es del citoesqueleto, entonces es del citoplasma. Y la miosina 2 también es anexa al citoesqueleto, o sea que son proteínas que van a estar presentes en el citoplasma. Son proteínas que se van a fabricar por importación posttraduccional, porque son del citoplasma. Entonces, cuando ese anillo proteico empieza a estrangular desde el lado de adentro a la célula, ¿sí? Eso va a terminar causando que cada vez se estreche más esta zona del ecuador, porque fíjense que el anillo contráctil tiene acción en la zona del ecuador, ¿sí? En la zona del ecuador celular cerca, a igual distancia de ambos polos, ¿sí? Entonces, de esa manera,
el anillo contráctil se empieza a cerrar, 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 hasta que llega un momento en que termina estrangulando la zona del medio de esa célula, logrando que cada una se separe de la otra. Cada una se separe de la otra. Que se separe el citoplasma de esa célula original para las dos células resultantes. ¿Sí? Ahí logramos parar el citoplasma y vimos que en ese proceso llamado citocinesis intervienen los filamentos de actina en colaboración con la miosina 2 para lograr ese objetivo. ¿Sí? Pero no se olviden de que originalmente durante el proceso de división, si yo miro las etapas de la división celular, inicialmente dijimos que queríamos repartir el material genético, y repartir el citoplasma. Pero inicialmente, recuerden que los cromosomas, que nosotros queremos partir a la mitad, están envueltos por una envoltura nuclear. O sea que, primero que nada, hay que tratar de hacer que esos cromosomas, se suelten hacia el citoplasma. ¿Sí? Tenemos que tratar que los cromosomas se suelten hacia el citoplasma en un primer momento. Y para eso, tenemos que desarmar la envoltura. En relación a la envoltura están los filamentos intermedios, elementos estables del citoesqueleto que en esta situación se van a tener que desarmar transitoriamente esos filamentos intermedios para de esa manera permitir que la envoltura nuclear también se desarme y que el contenido, los cromosomas, lo que se encuentra adentro, que es el material genético en forma de cromosomas, ¿sí?, pueda soltarse hacia el citoplasma para así después poder repartirlo. O sea que tanto en el desarmado como en el rearmado, ¿sí?, de la envoltura nuclear, tanto en el desarmado como en el rearmado de la envoltura nuclear, ¿sí?, van a intervenir filamentos intermedios también durante este proceso de división, ¿sí? ¿Se acuerdan que en prometafase desaparecía la envoltura nuclear? En prometafase desaparecía la envoltura nuclear y en telofase reaparece, ¿sí? En telofase reaparece. Eso también era importante para la división. Después cuando nos metamos en división celular, vamos a repasar todas las características de cada etapa. Pero estas son pequeñas cositas que hay que tener presentes, ¿sí? En anafase se separan las cromátides hermanas, se reparte el material genético. En prometafase desaparece la envoltura nuclear. En telofase reaparece la envoltura nuclear. Ese tipo de detalles hay que tenerlos presentes, ¿sí? Esos detalles hay que tenerlos presentes para cuando veamos división. En profase todavía está la envoltura nuclear, los cromosomas se están condensando, ¿sí? Los cromosomas se condensan. ¿Qué más? Se sueltan al citoplasma recién en la prometafase. Se alinean en el ecuador en metafase. Ese tipo de detalles, ya si ustedes los van teniendo este dibujito y van anotando todas esas características que les estoy diciendo, para el momento que veamos división celular, va a ser
mucho más sencillo, ¿sí? No es un tema difícil, pero hay que ordenarse bien en qué cosas ocurren en cada etapa, digamos, ¿sí? Ahora lo que quería hacer era comentarles de qué manera los tres elementos del citoesqueleto, microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios, como los tres elementos del citoesqueleto, intervienen de alguna manera en el proceso de la división celular. ¿Sí? Repito, en la división celular queremos repartir ADN, queremos repartir citoplasma y queremos que se desaparezca la envoltura nuclear que rodea al núcleo. Para que el material genético se suelte, tengo que desarmar los filamentos intermedios que están alrededor del núcleo. Entonces ahí participan los filamentos intermedios. Para repartir el material genético, el ADN de las células, necesito los microtúbulos del uso mitótico. Entonces, los microtúbulos intervienen en la cariocinesis. Y una vez que repartí el material genético, tengo que repartir el citoplasma de las células, para lo cual necesito de este anillo contráctil, formado por actina y miosina 2, que se va a encargar de repartir el citoplasma, es decir, se va a encargar de la citocinesis. Entonces, de esa manera, los tres componentes del citoesqueleto participan en esta división celular. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada de nada. ¿En dónde dijiste que actuaba cada uno, profe? ¿Cómo? En, ay, ¿en qué dijiste que actuaba cada uno? O sea, en el microtúbulo, el filamento intermedio, el filamento de actina. ¿Dónde actuaba cada uno? El medio es desarmado y rearmado de la envoltura nuclear. Ujú. Microtúbulos en la formación del uso mitótico para lograr la cariocinesis. Ujú. Filamento de actina en la separación del citoplasma, formando parte del anillo contráctil. O sea, en la separación La, citocinesis. sí, sí, sí. No, sí, tengo. Perfecto, gracias, profe. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bien. Acá les muestra las partes de un cromosoma también. ¿Sí? Por lo menos para ir asociando un poquitito nomás. Fíjense. A ver, a ver, a ver. El momento en que se estudia los cromosomas, el momento en el que se estudia los cromosomas, el momento que se decide estudiar a los cromosomas, es durante una de las etapas de la división celular, que es en la metafase. ¿Sí? ¿Por qué se elige esa etapa para poder estudiar a los cromosomas? Porque en esa etapa vamos a tener el máximo nivel de compactación de la cromatina que lo forma. ¿Sí? En metafase de la división celular nos vamos a encontrar con el máximo nivel de compactación de la cromatina que forma ese cromosoma. ¿Sí? Entonces, por elección, se eligió estudiar a los cromosomas, la estructura de un cromosoma en metafase. En metafase, ¿los cromosomas todavía están dobles o ya se parten a la mitad? Dobles. ¿Eh?
Dobles. Todavía son dobles. Todavía son dobles. Entonces, considerando eso, estudiamos la estructura de un cromosoma en esa forma, como un cromosoma doble. ¿Sí? Por eso les muestra este dibujito. A partir de este cromosoma doble, va a haber una zona en el centro donde, ¿cómo se llamaba cada mitad del cromosoma? Cromátide, hermano. Cromátide. Cromátide hermana, ¿sí? Cromátide. Las cromátides de un mismo cromosoma se llaman cromátides hermanas. Entonces, se ve un lugar donde las cromátides se conectan en el centro, ¿sí? En la zona que se conectan en el centro. Ese sector se va a denominar centrómero. En ese sector donde se están uniendo las hermanas, en la zona central de este caso, de este cromosoma, está el centrómero. ¿Sí? Centrómero. Si nos vamos para los costados, a los lados del centrómero, se ve como una especie de cintura en el cromosoma. ¿Sí? Vamos a suponer que este es mi cromosoma. ¿Sí? Vamos a suponer que este es mi cromosoma. ¿Sí? Este es mi cromosoma. Este sector es el centrómero. ¿Sí? Este sector es el centrómero. Y a los lados, en esta zona está la cintura que les digo. ¿Sí? En este sector está la cintura que les digo. A los lados del centrómero. Y ese sector es el llamado cinetocoro. Cinetocoro. Está formado por un conjunto de elementos proteicos y demás que lo van a constituir. Y en ese cinetocoro es donde se le van a unir los microtúbulos que vengan de cada polo para tratar de repartirlo después. ¿Cómo se llamaban justamente los microtúbulos que venían desde los polos y que se enganchaban a los cromosomas? ¿Cómo se llamaban esos microtúbulos? Cinetocóricos. Exacto. Microtúbulos cinetocóricos. Entonces, en la zona central tenemos el centrómero. A los lados, como en la cintura del cromosoma, tenemos los cinetocoros. Desde esta zona, desde la zona del medio aproximadamente en este dibujo, vamos a ver que en cada cromátide, para un lado y para el otro, se extienden dos zonas conocidas como brazos. Dos zonas conocidas como brazos. Siempre se va a observar un brazo un poco más corto que otro. ¿Sí? Siempre se va a observar un brazo un poco más corto que el otro. El brazo un poquito más corto va a recibir el nombre de brazo P. Brazo P del cromosoma. El brazo un poquito más largo recibe el nombre de brazo Q. ¿Sí? Brazo P y brazo Q. Bien. En la zona donde se engancha, digamos, los microtúbulos en la parte de la cintura, en la zona proteica principalmente, a eso se llamaba
cinetocoro, ¿sí? Pero la zona estrecha en sí, a ver cómo le aclaro esto. La zona en que se deprime acá el cromosoma se denomina constricción primaria, y sobre la constricción primaria se encuentra el cinetocoro. Eso no les aclaré, ¿sí? La verdadera cintura del cromosoma va a ser la constricción primaria, la zona que se deprime acá. Y sobre la zona de la constricción primaria se va a ensamblar esta estructura principalmente de naturaleza proteica que es el cinetocoro, ¿sí? Aclaro eso por si no creo que no lo dije anteriormente, para que quede un poquito más claro. La cintura en sí es la constricción primaria. El andamiaje o estructura ubicada sobre la constricción primaria sería el cinetocoro, ¿sí? Brazo P, brazo Q, ¿sí? Y en los extremos de los brazos, fíjense que si yo considero el cromosoma partido a la mitad, chicos, ¿sí? Yo considero el cromosoma partido a la mitad. Considero el cromosoma partido a la mitad, ¿sí? En cada mitad de ese cromosoma, en cada cromátide hermana, yo veo centrómero, constricción primaria, cinetocoro, brazo P, brazo Q. ¿Se entiende, no? En cada mitad del cromosoma veo los mismos elementos. Y en los extremos de los brazos, me voy a encontrar con otro sector encargado de darle la estabilidad al cromosoma, y ese sector recibe el nombre de telómero. Telómero. Cada vez que una célula se divide, en cada proceso de división, de repartición de material genético y demás, aunque nosotros no lo sepamos, cada vez que una célula se divide, va perdiendo pequeños fragmentos de ADN. ¿Sí? Cada vez tenemos menos ADN en nuestro material genético. ¿Sí? Cada vez contamos con un poquito menos de material genético, porque en cada división se va perdiendo. ¿Sí? En ese sector justamente de los telómeros es donde se va a ver que se va perdiendo ese material genético. ¿Sí? En ese sector de los telómeros es donde se va a perder un fragmento de material genético cada vez que las células se dividan. ¿Sí? O sea que el telómero se va desgastando división tras división. ¿Sí? Entonces, división tras división, un segmento de los telómeros se va desgastando. Cada vez voy a observar un segmento menos en la zona de los telómeros. ¿Sí? Con cada división, el cromosoma va perdiendo parte de su material genético. ¿Sí? En cada división, el cromosoma va perdiendo parte de su material genético. Eso como resultado va a dar que el telómero se vaya desgastando. ¿Sí? En la medida que se va perdiendo fragmentos del telómero, es como que le saquemos la tapa a una plasticola. ¿Sí? Cuando el telómero, que sería la tapa de la plasticola,
cuando el telómero se va desgastando, va a llegar un momento en que se dé cuenta que tenés tu plasticola sin la tapa. ¿Y qué pasa si vos tocas la punta de la plasticola que no tiene tapa? Va a estar seguramente algo pegajosa. ¿Sí? Eso le pasa a un cromosoma que pierde los telómeros. ¿Por qué se dice que si se pierde el telómero se le quita estabilidad al cromosoma? Porque es más fácil que se quede pegoteado con otros cromosomas. Y al pegotearse con otros cromosomas, eso puede llegar a alterar el proceso de separación de material genético. ¿Sí? Esa es una de las alteraciones más comunes que se presenta, por ejemplo, en el síndrome de Down. Está cuanto una persona es más adulta, más grande, más vieja, por no decir, menor estabilidad va a tener su telómero en los cromosomas. Y a menor estabilidad, a menor cantidad de telómero, mayor probabilidad de que se pegue o adoce con otros cromosomas, alterando el proceso posiblemente de separación del material genético. ¿Sí? Generalmente cuando se va a formar una nueva persona, un nuevo ser, esa persona cuenta con cromosomas maternos y paternos. Y esos cromosomas maternos y paternos se combinan siempre de una manera tal que trata de buscar individuos diferentes a sus papás y diferentes a cualquier otro. ¿Sí? Busca justamente la división celular, en este caso de meiosis, ¿sí? Que tiene como elementos, partícipes, células haploides, ¿sí? Células haploides como los cromosomas, los espermatozoides y el ovocito, ¿sí? La idea es tratar de combinarlos para lograr un individuo nuevo, diferente genéticamente a otros y hasta a sus propios padres, ¿sí? Bien. Entonces, cada vez que se va dividiendo la célula, se va perdiendo un fragmento de telómero y eso le va quitando estabilidad al cromosoma, facilitando su pegoteo a otros, con lo cual se altera el proceso de repartición de material genético. ¿Sí? Cuando los cromosomas paternos y maternos se agrupan, ¿sí? Suelen formar pares, un cromosoma paterno y uno materno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si en alguno de ellos se le llega a pegar otro cromosoma, ¿sí? Vamos a suponer que tiene alterado esa zona del telómero, está pegoteado por la pérdida del telómero, en vez de formar pares de cromosomas, ¿sí? Que justamente tendrían que asociarse uno paterno y uno materno y se forma un par, 23 cromosomas en pares se van a formar, ¿sí? Esos pares van a tener cromosomas paternos y maternos, ¿sí? En vez de formarse pares, puede llegar a existir la posibilidad de que alguno sea de 3, ¿sí? En vez de ser de 2, sean de 3. Entonces, en esos casos, cuando los cromosomas en vez de agruparse a pares, por accidente quedan agrupados de a 3, se va a formar lo que se llama una trisomía. Trisomía, ¿sí? Cuando la trisomía se da en el par 21, la trisomía se da en el par 21 de los distintos pares de cromosomas, se van enumerando, 1, 2, 3, así.
Cuando la trisomía ocurre en el par 21, a eso se le denomina síndrome de Down. ¿Sí? La trisomía del par 21 es lo que se conoce como síndrome de Down. ¿Sí? Y justamente en qué personas es más probable que le salga un hijo con síndrome de Down. Justamente cuanto más grandes son los padres. Sobre todo está asociado a la mujer. No quiere decir que si una mujer es joven no pueda tener un bebé con síndrome de Down, pero es mayor la probabilidad de que ocurra cuanto más grande sea la madre. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Usted no llama? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Recuerden eso. Hoy, con una división menos que la de ayer, con una división más, perdón, que la de ayer en su cuerpo, en algunas células, ustedes ya están perdiendo material genético. Hoy ya tienen un segmento menos de telómero. ¿Sí? Hoy sus cromosomas ya están un poquito más inestables que ayer. ¿Estamos con eso? El alcohol acorta 20 veces más rápido los telómeros. No, mentira, mentira, estoy inventando. Alcohol etílico. Era para que no tomen, ¿no? No, el alcohol daña el ADN. O sea, pero y aparte produce un montón de otras cosas que llevan al envejecimiento también. Aceleran, sí, la velocidad de envejecimiento celular y de mal funcionamiento. Pero sobre el ADN puede tener modificaciones, pero a largo plazo. Y la verdad que no, nunca leí si deteriora los telómeros o no. Pero puede ser, ¿eh? Porque al causar deshidratación produce un montón de otras cosas también. Yo por eso, antes que se me acorten los telómeros, estoy comiendo una facturita acá de jamón y queso. No, por las dudas nomás. ¿Vamos con esto hasta acá? ¿Se preocuparon, mierda? Cuando ustedes, cuando ustedes vayan estudiando, se van a dar cuenta de todo lo que hacen mal. No, no le quiero bajar la caña ahora porque si no se van a sentir mal y van a querer dejar ingreso. Pero en la medida que ustedes vayan avanzando, se van a ir dando cuenta solitos. Se asustaron todos, che. Bueno, vamos a seguir con esto. Esas son las partes de un cromosoma, más o menos, para que las conozcan, ¿sí? Aprendieron que vamos perdiendo material genético en la medida que vamos envejeciendo. Y la importancia que tienen los telómeros para el cromosoma, ¿sí? Bien. Eso por ahora de este dibujo. Lo que tenemos que empezar a hablar ahora, no sé si llegaron a ver los del grupo de noviembre, les subí unos videos de proteínas, un poco de microtúbulos y de filamentos de actina en su carpeta de generalidades celulares, como les había dicho el otro día. Les subí unos videitos que la idea era, bueno, tratar de verlos para hoy un poco, para que sea más llevadera esta parte, ¿sí? De todas maneras, vamos a hablar un poco acerca de eso ahora. Proteínas asociadas.
Proteína asociada a microtúbulos. También llamadas MAPS. ¿Sí? Proteínas asociadas a microtúbulos, también llamadas proteínas MAPS. A mí me gusta ordenarlas de esa manera que ustedes están viendo, que van a ver en el cuadrito que les mostré recién. ¿Sí? Por favor, recuerden repasar las funciones. Esto se puede preguntar, obviamente. ¿Sí? Son cosas que las vamos desarrollando en la medida que vamos hablando del tema, o sea que se supone que ya les va quedando cuando vamos avanzando. Pero, de todas maneras, repásenlo, repasen esas tareas. Respecto a las proteínas asociadas a microtúbulos o proteínas llamadas MAPS, ¿en qué procesos podían trabajar estas proteínas MAPS? A ver, ¿para qué tenemos a las proteínas MAPS? Les pregunto a ustedes. Para estabilizar a los microtúbulos. Para estabilizar a los microtúbulos, bien. ¿Para qué más? Para desarmar. Como motoras. Para desarmar microtúbulos, o sea, para inestabilizarlos, bien. Para, como motoras. ¿Y esas motoras para qué van a servir entonces? ¿Cómo se mueven? ¿Para qué se mueven? Lleva sustancias hacia un extremo u otro. Para llevar distintas sustancias de un lugar a otro de la célula, perfecto. Para trasladar organoides también. Durante el proceso de división celular también los cromosomas se mueven de un lado al otro en el uso mitótico gracias a proteínas motoras. ¿Sí? Las proteínas motoras trasladan material, trasladan vesículas, trasladan cromosomas, trasladan organoides. Porque acuérdense que los microtúbulos también se encargan de posicionar a cada organoide dentro de la célula. ¿Sí? Bien. Acá yo les coloqué, un grupo ya las habló, el otro grupo espero que haya visto algo de los videos. ¿Sí? Acá yo les clasifiqué un poquito las proteínas en base a lo que principalmente se observa que hacen. ¿Sí? Vamos a tener MAPS formadoras de haces. Es muy importante que ustedes sepan distinguir una red de un haz. Una red de un haz. Primero que nada, yo a cualquiera de ustedes les muestro una estructura en red, supongo que van a saber a qué hago referencia. ¿Sí? Si yo les muestro una estructura en red, yo supongo que ustedes todos van a saber identificar lo que es una red. A ver, si dos elementos se encuentran de esta manera, o tres elementos se encuentran de esta manera, uno al lado del otro, pero sin cruzarse. Estos elementos, vaya más adelante o vaya más para este lado, nunca se terminan cruzando. Son elementos que se encuentran uno al lado del otro en relación paralela. Cuando los elementos se presentan de esta manera, se habla de que se forma un haz. Cuando los elementos que lo constituyen están dispuestos en paralelo, se forma un haz. Los microtúbulos se pueden agrupar entre sí, uno al lado del otro, formando haces. Los filamentos de actina se pueden ubicar uno al lado del otro, formando haces. Hasta incluso los intermedios pueden formar haces. ¿Sí? Pero ¿cuándo decimos que se forma una red?
Una red se va a formar cuando los elementos que estamos utilizando para formarla en algún momento se entrecruzan entre sí. ¿Sí? Acá pongo otro filamento y otro que se le cruce. Ahí se va formando un aspecto clásico a una red, como ustedes conocen las redes. ¿Sí? Toma un aspecto realmente de red. ¿Sí? Si se entrecruzan en algún punto, si hay puntos de entrecruzamiento, a esto se va a denominar red. Y ojo con este detalle, porque haces se pueden formar con cualquiera de los elementos del citoesqueleto, o sea, vamos a tener haces de microtúbulos, haces de filamentos de actina, haces de filamentos intermedios. Pero los que van a desarrollar redes principalmente, y los que me interesa que ustedes reconozcan, ¿sí? Los que van a desarrollar redes fundamentalmente son los filamentos de actina. O sea que formadoras de haces, nosotros tenemos que estudiar proteínas sobre todo de microtúbulo y filamento de actina. ¿Sí? Tenemos que estudiar las MAPS y las ABP. Son las que les van a pedir, digamos. Entonces, MAPS, formadoras de haces, vamos a estudiar. Si hay proteínas que colaboran a formar un haz, ¿sí? Vamos a suponer que yo le invento. Tengo una proteína que se coloca acá en el lugar, en este lugar, entre un elemento y otro, permitiendo que se pueda formar un haz, ¿sí? Si una proteína hace esto, se coloca entre elementos que están en paralelo, colaborando a que se mantenga, que se forme ese haz, ¿sí? A esta proteína la vamos a llamar formadora de haces. Si colabora en la formación de un haz, va a ser una proteína formadora de haces. Si una proteína colabora a que se formen estos entrecruzamientos, ¿sí? Estas proteínas intervienen a que se formen estos entrecruzamientos entre filamentos. Estas proteínas que intervengan en la formación de una red van a ser llamadas formadoras de redes. ¿Sí? Pero ojo con esto, porque formadoras de haces vamos a ver en microtúbulos y vamos a ver en filamentos de actina. Pero formadoras de redes solamente hay en filamentos de actina. Formación de redes solamente vamos a estudiar en filamentos de actina. O sea que proteínas asociadas, microtúbulos se llaman MAPS. ¿Hay MAPS formadoras de haces? Sí. ¿Pero hay MAPS formadoras de redes? No, porque los microtúbulos no forman redes. Y en los filamentos de actina, ¿van a haber ABPs formadoras de haces? Sí, Todas las cámaras se fueron, todo. sí, profe. En actina va a haber ABPs, perdón, formadoras de haces y ABPs formadoras de redes. Bien. Una red también se puede presentar de esta manera y sigue siendo red. Bien. ¿Y qué va a pasar acá? Fíjense el sector de entrecruzamiento. El ángulo o sector de entrecruzamiento, vamos a suponer que acá es este.
Las redes que se presentan en filamentos de actina, como les dije, se suelen presentar en ángulos de 70 grados o en ángulos de 90 grados. Las redes en 70 grados, como en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que este fuera el ángulo de 70 grados, se las llaman redes irregulares. En realidad, el verdadero aspecto que toma una red irregular es esta. Realmente es así el verdadero aspecto que va a ir tomando la red irregular. ¿Sí? Así realmente se torna al formarse. ¿Sí? Cada línea sería un filamento de actina que se va posando sobre otros para formar esa red irregular que no tiene una forma determinada. Acá como que la hice bastante lindita la red y no se nota que es irregular. ¿Sí? Pero si son redes irregulares se suelen presentar en 70 grados. En cambio, en esta otra red, el sector de entrecruzamiento entre un filamento y otro se presenta en ángulos de 90 grados. Redes en 70 y redes en 90. Las redes en 70 se llamaban redes irregulares. Las redes en 90 grados las llaman redes regulares. Redes regulares. En ese caso, de actina. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Si son de 70, ¿qué dijiste, profe? Y si son de 90, ¿qué cosa? Irregulares 70, regulares 90. Gracias. Todo depende de lo que la célula necesite, Joaquín. En la mayoría de las bibliografías lo que se da es como que los microtúbulos solamente forman haces. Puedes llegar a encontrarte con algún libro, algún autor que te hable de sectores de entrecruzamiento de microtúbulos y que por ende también te hable de que forman redes, ¿sí? Pero no suele ser lo más común, o si se lo comentan así nomás, no sé, en mucho detalle, digamos, ¿sí? Los microtúbulos, según lo que ustedes dan, no forman redes. ¿Está? Según lo que ustedes dan, los microtúbulos no forman redes. ¿Está? Siempre es en base a lo que la célula misma necesita. Algunas veces tenés el por qué. Otras veces te voy a decir porque Dios lo quiso. Bueno. Esto es una entrada en calor para todo lo que sea general, porque por ahí no saben distinguir bien qué es un haz o qué es una red. Y es básico eso. Bien. Esta clasificación que está puesta acá, el objetivo de esta clasificación es tratar de ordenarlos un poquitito en las cosas básicas del funcionamiento de las proteínas asociadas ahora a los microtúbulos, pero también nos va a servir para las proteínas asociadas a los filamentos de actina en cierta forma. Porque cuando estudiemos proteínas de la actina, va a ser muy parecido a esto.
Ahora tenemos que centrarnos en las proteínas asociadas a microtúbulos. ¿Sí? Vamos a tener un primer grupo, como ven acá, que se llaman formadoras de haces. Recuerden que una proteína formadora de haz justamente lo que permite es vincular microtúbulos, en este caso, vincular microtúbulos que se encuentren en paralelo. ¿Sí? Van a vincular microtúbulos que se encuentran en paralelo. O sea que no se van a cruzar nunca, no se van a entrecruzar nunca. Por eso son formadoras de haces. Las proteínas que forman haces básicamente lo que van a hacer es colocarse en el espacio que queda separando a un microtúbulo de otro. ¿Sí? Pero ojo con esto, porque en mi clasificación yo las puse como formadoras de haces porque lo que están haciendo es permitir el vínculo de microtúbulos que están en paralelo. Entonces, desde esa perspectiva, serían proteínas formadoras de haces. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero un dato que es muy importante, es que ustedes sepan también de que cuando una proteína ayuda a formar haces o ayuda a formar redes, ¿sí? O evita en general que un elemento se desarme, un microtúbulo se desarme, ¿sí? Va a ser también llamada estabilizadora. Las formadoras de haces no solamente forman haces, sino que también están colaborando a que estos microtúbulos no se puedan desarmar. O sea que si bien las ponemos dentro de formadoras de haces, también cumplen una función estabilizadora sobre los microtúbulos, porque colaboran en que no se puedan desarmar los microtúbulos. ¿Se entiende a lo que voy? Las colocamos en el título formadoras de haces, pero también tienen una función estabilizadora. Bien. ¿Qué proteínas vamos a tener dentro de las formadoras de haces? En las formadoras de haces vamos a tener a dos proteínas que se llaman Tau y MAP2. Tau y MAP2. Las proteínas van a tener diferencias entre sí. Ambas que comparten de parecido. Ambas son proteínas formadoras de haces. Ambas son proteínas formadoras de haces. Pero si las queremos comparar en tamaño, las proteínas Tau son más chiquititas que las MAP2. Primero que nada. Las proteínas Tau son más chiquititas que las MAP2. Primer diferencia. Dejaron en el horno. Tau y MAP2. Primer diferencia, ¿eh? Tamaño de las proteínas. Tau y MAP2. Pero, Una es Tau es proximales, son proximales. Tau y MAP2, primer diferencia, el tamaño, ¿sí? ¿Y qué diferencia va a haber acá? A ver, fíjate la distancia que hay entre un microtúbulo y el otro.
¿En cuál de las dos proteínas se observan que los microtúbulos están más cercanos entre sí? En la tau. La tau. Con la tau. En la MAP2 se puede ver que los microtúbulos están como más alejados, ¿sí? Esa es otra diferencia, digamos. No solamente el tamaño en sí de la proteína es una diferencia, sino también la distancia que hay entre un microtúbulo y otro en la formación de ese haz. Profe, ¿eso está dado por el tamaño de la proteína o porque está así nomás en el microtúbulo sería? Otra vez, por lo mismo, por la estructura que se tiene que formar dentro de la célula, ¿sí? También va, la proteína también lo determina en cierta forma, pero es siempre en base a a la estructura que tenga que formar la propia célula, ¿sí? Tau y MAP2, formadoras de haces. Tau es una proteína más chica en relación a la MAP2. Siempre se borra. Ahora se puso que creo que dice así, pero creo que Tengo una Bendy acá, cuidado, por eso me está hablando. Tengo una bendición, me dejaron una bendición a cuidado acá. Dos bendiciones encima porque hay un perrito y mi primita sobrina. Una Bendy. Me habla por ahí. Sí, yo soy el tío Luchón tal cual. Tal cual. Me habla y tengo que hacerme que le escucho. Ah, re cagada. Qué bárbaro. Ahí, bueno, ahí me callo porque ahí viene justo. No puedo hablar más mal de ella. Se cae de risa. Bien, entonces, formadoras de haces. La tau es más chiquitita que la MAP2, ¿sí? La tau es más chiquitita que la MAP2. Los haces que forman cada una es otra diferencia. La tau forma haces en los cuales los microtúbulos están más próximos entre sí. Entonces decimos que tau forma haces más próximos, ¿sí? Formación de haces más próximos. O haces más compactos también les pueden llegar a nombrar, chicos. Haces más compactos. Esa es la tarea de la tau, formación de haces compactos o haces próximos. Se ha llegado a ver, esto es para ustedes, nomás les comento, que hasta incluso si la tau no trabaja correctamente, una de las formas de hacer que una tau no funcione correctamente es cuando sufre lo que se conoce como un proceso de hiperfosforilación, ¿sí? Eso no lo anoten ni nada, pues no les van a dar, pero se ha visto que si se encuentra la tau en estado hiperfosforilado, no funciona correctamente y eso determina que en vez de formarse haces de microtúbulos, los microtúbulos aparecen con un aspecto mucho más desordenado dentro del citoplasma, ¿sí? En vez de tener todos tus microtúbulos ubicados en formas de haces, se llegan a ver que los microtúbulos aparecen así como todos enredados entre sí. Forman toda una estructura de microtúbulos enredados que se las llaman marañas neurofibrilares, se las suelen llamar, o marañas microtubulares también, ¿sí? Que es muy característico que esto se dé en células nerviosas. Esto presente de esta manera altera el correcto funcionamiento
de las neuronas. Y eso da origen a un montón de enfermedades de naturaleza neurodegenerativa. O sea que, fíjense, el mal funcionamiento de un tipo de proteína ya puede ser determinante de una enfermedad bastante heavy. Con que ustedes sepan que el daño de una proteína puede ser desencadenante de una enfermedad, ya estamos, ¿sí? Lo que más me interesa es que ustedes conozcan la tarea de Tau y MAP2. Ambas son formadoras de haces. Tau es más chica que la MAP2. Tau forma haces próximos o haces más compactos que la MAP2. Y esto suele ser un detalle que le suelen comentar, ¿sí? Entre MAP2 y MAP2, se suelen observar espacios o intervalos entre una proteína y otra de aproximadamente 32 nanómetros. ¿Sí? Intervalos de 32 nanómetros se suelen presentar entre una proteína y la otra. Son detalles que por ahí les comentan, ¿sí? Bien. Estaba mirando YouTube o algo así. ¿Dónde? Esto respecto a las formadoras de haces, ¿sí? Entonces, eso respecto a las formadoras de haces. Si pasamos ahora a hablar de la siguiente clasificación que está puesta en este cuadro, ojo que esta clasificación es, en cierta forma, un invento mío que está hecho como en base a lo que es más importante conocer acerca de las proteínas. No necesariamente le van a dar esta clasificación, ¿se entiende lo que quiero decir? Esto es como para tener una noción general de las funciones que va a desarrollar cada proteína. ¿Sí? Con volumen bajo. ¿Sí? Proteínas MAPS relacionadas con la estabilidad ahora. Sobre un microtúbulo se pueden lograr dos cosas. O cuando se está armando, ayudar a que se mantenga armado. Si se hace eso, se va a llamar a la proteína que colabora a que se mantenga armado, se la va a llamar proteína estabilizadora. O, caso contrario, quiero desarmarla más rápido. Entonces se la llaman inestabilizadoras o desestabilizadoras. Si ayudan a que se mantenga armado, estabilizadoras. Si ayudan a que se desarme, desestabilizadoras o inestabilizadoras. Dentro del grupo de las estabilizadoras, hay una que es la que me interesa que recuerden, porque es la que la facultad les suele comentar, que es la XMAP215. ¿Sí? Básicamente, ¿qué va a hacer esta proteína MAP? XMAP215. Cuando el microtúbulo está en crecimiento, ¿sí? Va a llegar un momento en que la XMAP se va a colocar sobre el extremo de crecimiento. Ustedes saben que a nivel celular, el extremo de crecimiento es el extremo más, porque el extremo menos está bloqueado por el anillo de gamma tubulina. Entonces, cuando el microtúbulo está creciendo por el extremo más, llega un momento en que la XMAP215 se le coloca en el extremo, y le forma como una especie de capa, ¿sí? O tapa, mejor dicho.
se le forma como una especie de tapa en el extremo. Al colocarse esa tapa en el extremo, ¿sí? Al colocarse esa tapa en el extremo, ¿qué va a pasar? Esa tapa va a evitar que los que ya están adentro, por más que hayan roto su GTP en la subunidad beta, los dímeros de tubulina que estén acá adentro, ustedes saben que entran los dímeros y luego de un cierto tiempo rompen su GTP en la subunidad beta. A pesar de que hayan roto su GTP en la subunidad beta, si está colocada esta tapa que es la XMAP 215, no va a permitir que se puedan escapar por ese lado. Pero tampoco, además de que no permite la salida de ninguna de las que haya ingresado, además tampoco permite el ingreso de nuevas moléculas. O sea que al trabajar la XMAP 215, ¿sí? Al trabajar las XMAP 215, ¿cuál sería el efecto de acción de la XMAP 215? ¿Qué hace y cuál es su efecto? A ver. Hace que el microtúbulo no se achique ni se alargue más, lo mantiene estable. Claro. Bloquea el extremo de crecimiento, bloquea el extremo de crecimiento, estabiliza el microtúbulo y hace que no se desarme, o sea que no se acorte, pero también no permite que se siga alargando. Perfecto. Perfecto, esa es la tarea de la XMAP 215. ¿Sí? Pero básicamente la tarea que nos interesa es que al unirse al extremo de crecimiento del microtúbulo, le impide ¿qué cosa? La salida y la entrada de las tubulinas. Claro, le impide que el microtúbulo despolimerice, pero también impide que se sigan incorporando, o sea que inhibidor de la polimerización y de la despolimerización. ¿Se entiende lo que quiero decir? La principal tarea es evitar el desarmado. Entonces, al evitar el desarmado, decimos que es una estabilizadora. Bien. Hay algo muy general, pero que por las dudas quiero recordar, que la facultad le hace hincapié y que se lo suele tomar en el examen. Y es que cuando se habla de microtúbulos y de filamentos de actina, si ustedes piensan en la palabra polimerización, que ya la utilizamos, estamos hablando de formar polímeros. ¿Y qué es un polímero? Mero significa parte y poli significa mucho, muchas. O sea que un polímero es algo que está formado por muchas partes. Esto podría ser un polímero. Está formado por muchas pelotitas que al irse uniendo forman esa estructura polimérica. ¿Sí? Todos los elementos del citoesqueleto son estructuras poliméricas porque surgen de la asociación de múltiples proteínas. Todos son poliméricos. O sea que utilizar el término polimerización y despolimerización, acá sería, si yo veo que se están uniendo entre sí, sería una polimerización. Pero si en otro momento yo veo que ese polímero, en vez de estar formándose, se está, ¿qué cosa? Desarmando. Desarmando, ¿cómo le pondríamos de término a esto? Polimerización. Despolimerización. A ver, chicos, yo le cuento lo que es la realidad y después le digo lo que la facultad les da. ¿Por qué no estaría mal decir polimerización y despolimerización en todos los elementos del citoesqueleto? No está mal. Si acá tenemos un polímero y se está desarmando el polímero, entonces se llama despolimerización. Si acá tenemos un polímero y se está armando, ¿por qué no lo puedo llamar polimerización? Es correcto. Se podría utilizar en cualquiera, ¿sí? Pero la facultad les dice a ustedes que cuando hablamos de polimerización y despolimerización,
solamente es para referirnos a microtúbulos. O sea que los que polimerizan y despolimerizan, ¿quiénes son? Los microtúbulos. Los microtúbulos son los que pueden alargarse o acortarse por fenómenos de polimerización y despolimerización. Los filamentos de actina se ensamblan y desensamblan. ¿Cómo? Los filamentos de actina se ensamblan y desensamblan, ¿o no? Exactamente. Filamentos de actina sufrían procesos de, no le dicen polimerización y despolimerización. Ensamblaje. ¿Cómo? En el No, filamento. de ensamblaje no hay. Claro, Ensamblaje y desensamblajes. claro, esos son los términos que se utilizan en filamento de actina. Pues por ahí se cortan los audios, por eso le pregunto cómo. Microtúbulo es polimerización, despolimerización. Para filamento de actina no se utilizan los mismos términos. Eso tienen que tenerlo presente. Para filamento de actina se utilizan los términos ensamblaje, cuando se van a formar. El armado sería el ensamblaje. No utilizamos mucho la palabra ensamblaje, o ensamblado, o ensamblar. ¿Sí? O no, decir, ensamblame la casita qué sé yo, de arena, o un castillo de arena en la playa. No decía así ni en pedo, decía armame. ¿Sí? O de última fabricame algo, ¿sí? Pero ensamblar no es una palabra que utilicemos mucho, ¿sí? Por eso, ojo con esto, para filamentos de actina el armado se llama ensamblaje y el desarmado se llama desensamblaje. O sea que mientras que los microtúbulos polimerizan y despolimerizan, los filamentos de actina se ensamblan o desensamblan. ¿Sí? Bien. Eso quería que tengan presente como algo general que se toma en el examen, ¿eh? Esa pavada le toman, le piden que sepan la diferencia. Bien. XMAP 215 es la estabilizadora. O sea que promueve que el microtúbulo se mantenga polimerizado, ¿no? Sí. Hace que el microtúbulo permanezca polimerizado, ¿sí? Pero que no permite la incorporación de nuevas moléculas. Ojo en ese detalle. Si vos colocás la tapa en una botella, no puede salir el agua que está dentro ni el agua que está afuera. Vos podés seguir abriendo la canilla, pero ya no va a entrar más agua. Porque ya está puesta la tapa. No deja que salga lo que está dentro, no deja que entre lo que está afuera. Eso hace la XMAP 215. Dentro de las relacionadas con la estabilidad también, pero inestabilizadoras, tienen que conocer a dos proteínas que son la catanina y la catastrofina. La catanina está puesta como una tijera porque su acción es fragmentadora. ¿Sí? Su acción es fragmentadora. ¿Les llegué a comentar acerca de algo de esto? ¿A los dos grupos? Creo que no, profe. ¿A ustedes no? A junio sí, profe. Junio sí, Cris. Sí. Sí, con ustedes estaba seguro. Pero en noviembre creo que alguito así muy suelto le habré comentado, pero no mucho. Bien. Igual esto, aprovechen los de junio para repasar y los de noviembre para estudiarlo, ¿sí? Porque estos suelen tomar estas cositas así. No es difícil, pero hay que saber ubicarse bien en los nombres de cada una, ¿sí? Formadoras de ACEs, Tau y MAP2 y las diferencias. Ojo que después vamos a ver formadoras de ACEs, pero para actina. Entonces ahí tienen que ubicarse mentalmente cómo se llaman las formadoras de ACE del microtúbulo, cómo se llaman las formadoras de ACE del filamento de actina, ¿sí?
Ahí es donde se puede llegar a complicar un poco más. ¿Sí? Catanina y catastrofina son inestabilizadoras de microtúbulos. La catanina está graficada como una tijera porque lo que hace es fragmentar microtúbulos. Es una ATPasa, o sea que gasta ATP para poder trabajar. Para poder realizar ese corte sobre los microtúbulos, va a utilizar ATP. ¿Y por qué decimos que es una inestabilizadora? ¿Por qué decimos que es una inestabilizadora en este caso? ¿Sí? Va a ser una inestabilizadora porque lo que va a promover es justamente a que el microtúbulo se inestabilice, se desarme más rápidamente. Va a promover su desarmado más rápido. Pero ¿de qué manera lo va a hacer? En este caso, la catanina lo que va a hacer al funcionar como fragmentadora, de un microtúbulo original que sea más largo, ¿sí? De un microtúbulo original que es más largo, se va a generar un microtúbulo fragmentado, ¿sí? Un microtúbulo fragmentado, que en vez de ser uno solo, se transforma en dos microtúbulos más cortos, ¿sí? Dos microtúbulos más cortos. Denme un segundo, por favor, ¿eh? Me volqué el mate encima y me pegué una quemada que... Ahí está. Bueno. Me tiré en el... No sé de qué manera, pero se me cayó el termo en el codo. Me quemé. Me quemé la piel del codo encima que es finita, por eso es que no sé si habrán escuchado ruido de agua. Siempre que te quemas, lo ideal siempre es tratar de mojar la zona con agua a temperatura ambiente inicialmente. Bueno. Entendió que no gritaste ni nada, profe. No es que dolió, pero después empezó a levantar temperatura. Entonces le fui y le mojé nomás por las dudas para que no se ampolle. Por lo visto no llega ampolla, pero vamos a ver. Una sola ampolla después lo hago. Todo el codo, una sola ampolla. No, pero empezó a arder, por eso me agarré un pedazo de hielo y con una toallita le estoy apretando un poquitito, pero primero lo ideal es temperatura ambiente. El agua. Bueno, sí, estoy bien. Al menos todavía no se ve nada jodido ni nada. Y tengo pelitos en el brazo todavía, así que no murieron por lo visto. Bueno, la catanina entonces, ATPasa, fragmentadora, en vez de tener un microtúbulo como teníamos al comienzo, se genera un corte sobre el microtúbulo que lo hace que quede como transformado en dos microtúbulos de menor longitud. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el microtúbulo original, imagínense que esto fuera todo un continuo antes del corte. El extremo menos tiene el anillo gamma. El extremo más está libre. O sea que en el microtúbulo original, el armado y el desarmado solamente podía ocurrir por el extremo más. Si vos cortás el microtúbulo a la mitad, este pasa a ser un microtúbulo y este pasa a ser otro microtúbulo.
Entonces, ¿qué generaste? ¿Qué generaste al cortar el microtúbulo a la mitad, por decirlo así? Ojo que Catanina no solamente puede cortar un microtúbulo a la mitad como acá, puede fragmentar un microtúbulo en 3, en 4, ¿sí? Depende de qué tan rápido necesite que se desarme el microtúbulo. Entonces, en este caso yo les mostré como que lo está fragmentando en 2. Pero, ¿qué genera al realizar ese corte con gasto de ATP? Lo que genera es un mayor número de extremos para que el microtúbulo se pueda desarmar. El extremo que tiene el anillo va a seguir tapado, pero si consideramos este fragmento que quedó acá, ¿sí? Si consideramos este fragmento que quedó acá, menos nos sirve para que salgan las moléculas, pero el extremo más ahora permite la salida de tubulinas por ese lado. Este sería el nuevo extremo más de este fragmento. Entonces, ese lugar también sirve para que se empiecen a escapar las tubulinas. Y en el otro segmento o fragmento del microtúbulo, ¿sí? Este sería el nuevo extremo menos y este sería el extremo más. Y en este extremo menos, fíjense, no hay anillo gamma. O sea que este que no tiene anillo es un nuevo, por decirlo así, microtúbulo que encima permite la salida tanto por menos como por más. Más allá de tanto detalle, lo importante acá que ustedes tengan que recordar, lo importante a recordar acá, es que se genera un mayor número de extremos al fragmentarse el microtúbulo, se genera un mayor número de extremos para que el microtúbulo se pueda desarmar, se pueda despolimerizar. Entonces, de esa manera la catanina colabora con la inestabilidad de los microtúbulos, porque ayuda a que se desarme de una manera más rápida. En el caso de la catastrofina, no sé si se entiende bien lo de catanina, ¿vamos bien? ¿Todos se ubicaron bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien. En el caso de catastrofina actúa sobre la zona principalmente de los extremos, ¿sí? Lo que va a hacer catastrofina es generar un mayor estrés mecánico, ¿sí? Cuando los dímeros de tubulina están en conformación T y en conformación D, la conformación D es una conformación más curva, más tensa, ¿sí? Es una conformación más curva y tensa, la conformación D. ¿Qué hace catastrofina? Genera una mayor tensión aún. Lo que causa catastrofina es aumentar el grado de tensión mecánica o estrés mecánico sobre los protofilamentos. Al causar mayor tensión o estrés mecánico, ¿sí? Es más probable que algo se termine rompiendo. Si vos tenés una tira de algo y la tensás mucho, ¿sí? Le aumentás la tensión sobre esa estructura, ¿sí? Es muy probable que llegado un momento esa tensión se venza y que esa tira se termine rompiendo. Lo mismo pasaría acá. Lo que hace la catastrofina es aumentar el grado de tensión o de estrés mecánico sobre los protofilamentos del microtúbulo, favoreciendo de esa manera a que se desarme. Va a producir una mayor incurvación de los protofilamentos, como pueden ver acá. No sé si llegan a ver, pero los protofilamentos es como que ella los estuviera abriendo. Ustedes saben que durante el desarmado los protofilamentos se tienen que incurvar previo a que se desarmen las tubulinas, que se vayan las tubulinas. La catastrofina ayuda en ese proceso. Aumenta la tensión sobre los protofilamentos, generando un estrés mecánico que termina
ayudando a que las moléculas de tubulina se escapen de manera rápida o abrupta. La catastrofina se la llama así, justamente considerando que cuando un microtúbulo se desarma de manera rápida, a ese proceso se lo llama catástrofe. Catástrofe microtubular. Justamente la catastrofina lo que trata de hacer es inducir la catástrofe. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cristian. Bien. Ahora sí vamos a hacer un recreíto. Vamos a poner pausa.